Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente en nombre de todo el INAP y en particular desde el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, que tiene como objetivo brindar herramientas a los trabajadores y trabajadoras de las gestiones de gobierno provinciales y municipales. Y también seguramente nos estén acompañando y les agradecemos a todos y todas quienes son trabajadores y trabajadoras de los organismos de la Administración Pública Nacional y a quienes estas distintas actividades y videoconferencias que venimos desarrollando pueden aportar algunas herramientas transversales. En este caso venimos a presentarles un webinar que surge de la articulación que venimos llevando adelante con la Universidad Nacional de Lanús. Habrán visto que venimos trabajando con distintas universidades nacionales en una articulación sumamente virtuosa que nos permite traer las miradas y las líneas de trabajo que desarrollan distintos equipos docentes de las universidades de todo nuestro territorio, así que es un gusto poder traer a este ciclo de webinares y videoconferencias en esta oportunidad al profesor Alfredo Osorio de la Universidad Nacional de Lanús. La actividad que nos va a presentar hoy el profesor Osorio se denomina una introducción al análisis prospectivo y su vinculación con la planificación estratégica. Él nos va a brindar algunas herramientas conceptuales, nos va a definir de qué se trata esto de la prospectiva y lo va a vincular con la planificación estratégica y nos va a traer algunas cuestiones generales las que se lleguen a desarrollar en este ratito sobre qué potencialidades tiene pensar en términos de prospectiva y algunos lineamientos generales. Así que sin más yo lo voy a presentar al profesor Osorio para que él pueda desarrollar su presentación. Invitamos como siempre a que nos dejen sus comentarios en nuestro chat y quedamos a disposición como en todos los webinares luego para responder cualquier consulta, inquietud y les agradecemos nuevamente y como siempre por el tiempo de estar acompañándonos en nombre de todo el INAP y del Plan Federal en particular. Alfredo Osorio tiene una amplia trayectoria, tanto desempeñándose a nivel profesional en la administración pública, ha trabajado en la jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación, ha sido director de Planeamiento y Reingeniería Organizacional desde 2003 hasta 2015, director de Planeamiento Estratégico desde el 2001 hasta el 2003, también ha sido secretario ejecutivo del Consejo Federal de la Función Pública y tiene también una amplia experiencia como docente universitario, en el último tiempo particular en la Universidad Nacional de Lanús, siempre vinculado con las temáticas de planificación, ha sido director de la carrera de grado y del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la UNLA, Universidad Nacional de Lanús, y también ha sido docente de distintas materias y programas en esa misma universidad. Así que yo le dejo la palabra a Alfredo para que él haga su presentación, agradeciéndole nuevamente a él, a todo el equipo de la Universidad Nacional de Lanús, con quienes venimos también articulando para diversas actividades formativas, y a todos y todas quienes nos acompañan. Así que le dejo la palabra a Alfredo para que él haga su presentación. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Alfredo Osorio, soy docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo, y hoy nos toca hablar sobre temas importantes como la prospectiva y la planificación estratégica, importantes a tomar en cuenta las necesidades que existen en la gestión pública. En la gestión pública, y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la gestión pública en cualquiera de los países de Latinoamérica. La gestión pública que requiere de determinada caja de herramientas para poder de esa forma arribar a tener muy claros los problemas y los objetivos, sistematizar problemas y objetivos con vistas a una gestión orientada a los fines, ¿no es cierto? En este aspecto, la prospectiva, al igual que la planificación, está orientada hacia los fines. Es decir, la prospectiva se inicia a mediados de la
el siglo XX y tiene como finalidad expresar las posibilidades reales que tiene el sujeto humano de realizar, modificar las distintas circunstancias en las que está viviendo. Es decir, satisfacer la necesidad de dominio de las circunstancias para que no sean las circunstancias las que ejercen el dominio de los hombres. Y esto nace porque precisamente en el siglo XIX y parte del XX existía un determinismo que atribuía a distintos factores únicos, la determinación de lo posible. Y este determinismo, ya sea económico, determinismo racial, determinismo cultural, en fin, estos determinismos lo que hacían era restar en las ideas y también en la práctica, porque las ideas influyen en la motivación de los seres humanos, en la determinación de las posibilidades que los mismos sujetos humanos tienen respecto de su futuro. Entonces, cuando surge la prospectiva, surge para poner de relieve estas capacidades que tiene el sujeto humano de comprender, estudiar, comprender la realidad, y a partir de esta comprensión y conocimiento de los factores que operan dentro de la realidad, los múltiples factores, ¿no es cierto?, que operan en la realidad, plantear cambios y modificaciones que sean posibles para obtener una mayor calidad de vida, por ejemplo, o para obtener objetivos que permitan socializarse a todos los habitantes de una población. Es decir, las herramientas prospectiva y planificación son herramientas que tienden a convertirse en instrumentos para gestionar las organizaciones públicas y gestionarlas hacia un fin predeterminado, un fin que define el propio sujeto humano dentro de los procesos democráticos de América Latina. El manejo de estas prospectiva y planificación son capacidades que al mismo tiempo de ser capacidades de instrumentación administrativa o de gestión, son capacidades políticas. Porque definir el futuro deseado, que esto es en última instancia lo que hacen ambas, definir el futuro deseado y el modo de encarar las acciones para lograrlo, es una acción política. Por eso uno de los más importantes predicadores de la prospectiva y fundadores de la prospectiva es Bertrand de Jouvenel. El libro que sacó en principio sobre este método, sobre estas técnicas que se unifican dentro de la prospectiva, fue un libro llamado El arte de prever el futuro político. Pero no era nada más que preverlo, pronosticarlo. Era preverlo para preparar a través de estas análisis de los futuros posibles y de los futuros deseados, que son llamados dentro de este lenguaje prospectivo los futuribles y los futurables, elementos que deben ser construidos, que pueden ser construidos por los sujetos humanos, que no está predeterminado lo que van a vivir las sociedades, que las sociedades, las comunidades pueden organizarse a través de generar una imagen objetivo y correr detrás de ese horizonte prospectivo. En este sentido, la prospectiva se vale de tres elementos, cuatro, digamos, que son: el primero es tener una actitud prospectiva. La actitud prospectiva es
el reconocimiento de la capacidad del sujeto humano para modificar las circunstancias a partir de los fines que se propongan alcanzar. Es decir, sentarse en los fines, leer la realidad desde los fines hacia el presente. Ese sería el primer paso de la actitud prospectiva. El reconocimiento de que un ideal puede ser alcanzado siempre y cuando se dispongan las herramientas en forma sistemática y coherente para alcanzarlo. El segundo paso es la reflexión prospectiva. Una vez que se define ese ideal que se pretende alcanzar, esa imagen objetivo, se reflexiona, se vuelve sobre el presente, escalonando la lectura de los diferentes escenarios posibles que se anteponen a la llegada, que sería de aquellos que busquen el alcanzar o desarrollar acciones para alcanzar la imagen objetivo. La imagen objetivo es una visión del futuro deseado. Desde ese futuro deseado se desciende hacia el presente y se ilumina incluso el pasado a la luz de esos fines, que pretendidamente son aquellos que sintetizan principios, valores, aspectos éticos. Un futuro deseado siempre es aquello que se considera legítimo y que es razonable alcanzar en función de la calidad de vida de los habitantes. Esto, la gestión pública debe y tiene constitucionalmente que generar precisamente determinados productos que son la prestación de servicios, la producción de bienes y las regulaciones. Y estas, producción de bienes, prestación de servicios y regulaciones, son las que van a predominar de acuerdo con el color con que se mire la realidad, el predominio de determinadas ideologías de cómo hacer para llegar a las comunidades estos tres elementos, estos tres, digamos, componentes de la misión de la gestión pública. La gestión pública tiene que producir estos bienes y servicios, tiene que regular las acciones para que no haya deforestación, para que se preserven ya sea los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos ambientales. En fin, esos son los elementos a través de los cuales, por los cuales deben incorporarse en ese ideal futuro los principios y los valores que desarrollan los distintos gobiernos que la democracia va dando como encargados y responsabilizados, autoridades responsables de alcanzar los ideales que la comunidad demande. No es fácil que los gobiernos hayan adoptado, y por ahora no se ha visto, en estos momentos pienso que están comenzando a usar estas herramientas. El segundo paso, la reflexión prospectiva, va a dar paso entonces a un paso posterior que es la programación prospectiva. ¿Qué cosa es la programación prospectiva? Es nada más ni nada menos que el establecimiento de actividades, metas, objetivos y metas que encadenados van a dar comienzo a las acciones, a los módulos operacionales a través de los cuales puede llegarse al futuro deseado. Se pretende llegar al futuro deseado. Es los escenarios, el análisis de escenarios, por supuesto que va a traer aquellos escenarios que sean favorables, esos escenarios que sean desfavorables. Van a permitirnos detectar cuáles son los puntos críticos que generan los escenarios desfavorables. Y de esa forma tener presente
que la gestión debe, precisamente por su carácter estratégico, viabilizar tanto los escenarios que estén favorables, como los que no sean favorables. Se trata de construir viabilidad. La estrategia es un instrumento de construcción de la viabilidad política, económica, organizativa y cultural. Llegado a este punto, una vez que se ha establecido cuál es el horizonte prospectivo, ahí viene la conjunción o la vinculación entre la planificación de largo plazo con la planificación de corto plazo, que es la planificación estratégica situacional, que es la que analiza a través de 4 momentos, analiza cuáles son los problemas actuales en los distintos escenarios que se han planteado en este ejercicio de prospectiva, de reflexión prospectiva, cuáles son los escenarios desfavorables y cuáles son las situaciones que debe conocer para comprender y para explicar. El primer paso dentro de esto es reconocer la existencia de actores disímiles, como los ha reconocido la prospectiva, actores que pueden ser convergentes o divergentes con las propuestas que se realizan desde el gobierno. ¿Para qué? Y ya sea para persuadir, ya sea para definir qué tipo de estrategia se debe realizar, de tal suerte de contar con los recursos críticos, con las alianzas necesarias, ya sean alianzas estratégicas o alianzas tácticas, alianzas por proyectos o alianzas por operaciones, que viabilicen el camino o la trayectoria que se da entre la situación inicial y la situación deseada. Siempre en la planificación estratégica situacional, que es el método que aquí se compenetra y se vincula con la planificación prospectiva, el problema es definido como la brecha existente entre la situación inicial y la situación deseada. Es decir, así como existe un proyecto que siempre ilumina y está presente en cada uno de los actores sociales, existen problemas que son los que obstaculizan la llegada, ¿no es cierto?, hacia la situación deseada. Todo proyecto es una fase propositiva que, si se quiere, articula la acción de las distintas organizaciones que componen o que son los actores sociales, sean sindicales, sean empresarios, sean de organizaciones no gubernamentales u otras asociaciones libres del pueblo, organizaciones libres del pueblo. Todas ellas son actores que tienen su proyecto de gobierno. Proyecto de gobierno que lo ponemos con G minúscula, porque no estamos hablando del proyecto de gobierno nacional, provincial o municipal. Eso es una gestión gubernamental que forma parte, como otros actores sociales, de este panorama de actuación que es en el escenario, donde se reúnen los distintos actores sociales, ya sea para debatir, para participar, para consensuar o para conflictuar las distintas acciones que van a desarrollar para alcanzar sus propios objetivos. Quiere decir que la sociedad es una sociedad de organizaciones, una sociedad de gobiernos. Gobierno es todo aquel que conduce una organización, gobierna una parte de las variables críticas a través de las cuales se desarrollan las diferentes tendencias y propósitos de los actores sociales. Es decir, unos tienen tal recurso, otros tienen otros recursos, otros tienen muchos más recursos, pero todos tienen algún recurso, hasta
el piquetero tiene el recurso de cortar la calle, digamos, en términos de visibilización demandada a los organismos gubernamentales, ¿no es cierto? O sea que en un momento dado se incorporan como actores sociales que tienen su proyecto a lo mejor es el proyecto más empírico, menos técnico, pero más claro, más lógico, porque están tratando de mostrar algún tipo de recurso crítico, de recurso con el cual competir en la realidad social para obtener determinados objetivos. Entonces todos los actores sociales, y esto es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta necesariamente, las diferencias de poder, de capacidades que tienen los distintos actores. Las capacidades son capacidades que existen en todo, digamos, proyecto de gobierno. Proyecto de gobierno que tiene capacidades que pueden ser cognitivas, que pueden ser económicas, pueden ser organizativas, pueden ser culturales. Y la gobernabilidad, o sea que el gobierno de determinadas variables que son difíciles de obtener y que muchas veces impiden que uno se desarrolle, son lo que se denomina gobernabilidad. Es decir, existe dentro de esta planificación estratégica un primer principio que es el triángulo de gobierno, en donde se, digamos, expresan los proyectos de gobierno de los actores sociales, las capacidades y la gobernabilidad. La gobernabilidad siempre va a aparecer cuando de pronto es necesario establecer armonía entre distintos factores y actores sociales, va a parecer que obliga a determinadas alianzas, obliga a determinadas acciones tácticas que posibiliten aquel actor social que lo demande, esta gobernabilidad, poseer los recursos críticos que no posee para abordar la realidad y seguir sosteniendo su organización. La gobernabilidad no es solo para el gobierno nacional, provincial o municipal, la gobernabilidad es también para los otros actores sociales. También tienen demandas de gobernabilidad, porque si no sus organizaciones desaparecen en el tiempo o cambian estructuras o se separan o se desagregan. Estas son posibilidades que siempre existen cuando carecen de las capacidades suficientes para generar un liderazgo y una gobernabilidad que le den sustentabilidad a las organizaciones en el tiempo. Entonces, cuando uno planifica, realiza el análisis de los actores para saber cuál es el código operacional de cada uno de los actores, qué busca, qué quiere y en qué medida la gestión gubernamental tiene que realizar determinadas acciones y operaciones con referencia a obtener los conceptos o la aceptabilidad de los distintos actores sociales para lograr la gobernanza, que es la efectividad del gobierno, la efectividad en el logro de objetivos del gobierno, y la gobernanza y la gobernabilidad, que es la armonía y el avance hacia los objetivos, superando las situaciones coyunturales que se puedan presentar como obstáculos en el derrotero que va de la situación inicial a la situación deseada. Y esto es un poco el porqué de los 4 momentos que tiene la planificación situacional, que es una planificación que fundamentalmente enfrenta el presente, mientras que la prospectiva enfrenta la imagen de futuro. Por eso hay una convergencia que es la imagen del futuro, es la que va a permitir tener un horizonte prospectivo, un horizonte lejano, en donde campean los valores, en donde campea el deber ser de la gestión gubernamental, y 4 momentos que son los momentos en donde se analiza ese presente, se miran los escenarios en que se dan ese presente, se conoce la situación que está abordando la gestión gubernamental, este conocimiento le da la comprensión y esta comprensión la explicación situacional.
Esta explicación situacional va a posibilitar decir, estos son los problemas que tenemos que enfrentar en este presente, y le va a decir, bueno, si estos son los problemas, estos son los objetivos a alcanzar. El objetivo viene a ser la contracara de los problemas. Mientras que los problemas son los obstáculos o la brecha que existe entre la situación inicial y la situación deseada, los objetivos son su contracara. Es decir, si se carece de tal cosa, hay que obtener tal cosa. Entonces, al problema se lo positiviza en objetivo. Y el objetivo viene a regular el conjunto de operaciones, si se quiere, a establecer el conjunto de operaciones que se requiere para obtener a través de ella los objetivos generales, los objetivos particulares, los objetivos específicos que tiene la gestión pública. Entonces, al momento explicativo, que es el análisis del ser, viene el momento normativo, que es el deber ser. Es decir, el conjunto de objetivos, el que define el momento del deber ser, también define los presupuestos, es decir, los aspectos cuantitativos, los recursos que se requieren para realizar aquellos objetivos y aquellas operaciones. El plan operativo, que establece los módulos operacionales para desarrollar en una trayectoria estratégica. Después también está el diseño de los planes de contingencia, es decir, el planteamiento de aquellos escenarios críticos que pueden generar una pérdida de energía o de fuerza para direccionarse hacia los fines propuestos, y entonces esas contingencias se analizan. Por supuesto que no van a ser contingencias que muchas veces, como pasó con el COVID, esa contingencia no podía ser adivinada por nadie. Nadie podía decir, va a venir una peste que va a pasar así, que va a tener tales contagios y que va a matar tanta gente. Pero sí se pueden hacer escenarios contingentes, como de pronto el aumento del precio del petróleo, la aparición de un sistema robótico que de bajo costo, que pueda ser adquirido por las distintas empresas y produzca un hecatombe del empleo. Pueden ser muchísimas cosas que se tienen que pensar, e incluso que están pensados en los escenarios prospectivos. Esta es la ayuda del escenario prospectivo con los escenarios inmediatos que se tratan de generar para desarrollar los planes de corto y cortísimo plazo. Y digo cortísimo, ahora van a ver por qué. El otro momento, después del momento normativo, que es el que se enuncia bajo el concepto, en la categoría de deber ser, así como el momento explicativo es, lo que fue y lo que tiende a ser, el momento normativo es el deber ser. El momento estratégico es aquel que viabiliza, define el tipo de estrategia, si va a ser una estrategia de consenso, de cooptación, una estrategia de conflicto, porque los conflictos existen y no es posible cerrar los ojos frente a esas circunstancias. La sociedad es siempre una sociedad de conflictos porque hay competencias, y dentro de las competencias entre distintos actores se dan los conflictos. Entonces, ¿qué hace el momento estratégico? El momento estratégico trata de analizar los actores para viabilizar. Nuevamente aparece el mapa de actores a través del cual se dice, bueno, cuál es la posición y la disposición de cada actor social respecto de estas medidas de política pública que queremos tomar. Este plan operativo que estamos proponiendo. ¿Y qué aceptabilidad pública tiene? ¿Cuál es la correlación de fuerzas que existe entre los distintos actores? Que ya lo vimos en el pronóstico, en la propuesta de prospectiva. Cuando analizábamos la prospectiva veíamos los actores fuertes que siguen siendo eternos dentro del desarrollo de las sociedades,
y que van a aparecer y que van a estar a favor o que van a tener posiciones favorables o desfavorables, y esas posiciones van a determinar la disposición a actuar en un sentido o en otro, y que uno tiene que tomarlo en cuenta. El momento estratégico hace eso, toma en cuenta las posiciones y disposiciones de los distintos actores sociales, analiza los aspectos críticos que se pueden presentar en estos escenarios, y finalmente pasa al momento. Este momento es el momento de cómo hacer, la pregunta es cómo hacer posible lo deseable, cómo hacer posible el deber ser, si el deber ser es el momento normativo, cómo hacer posible el deber ser, es decir, todo lo que se ha propuesto desde el momento normativo del deber ser, y cómo viabilizar los distintos objetivos a través de la política, de la economía, en fin, de los distintos factores que produzcan un balance de gestión política positiva, económica positiva, etc. Finalmente, de este momento estratégico se pasa al momento táctico operacional. Si uno era el ser, el deber ser, el cómo hacer el deber ser, este es el hacer. Es decir, la puesta en práctica de los elementos que prealimentaron las acciones, las operaciones que va a poner en práctica un menú diario de decisiones, que tiene que estar muy vinculado a la direccionalidad estratégica que se trazó en los momentos anteriores. Esa direccionalidad estratégica es la que lleva y que tiene como perfil ético a los fines propuestos en la imagen objetivo, en esa visión del futuro deseado, y que hay que construirla en consonancia con los valores éticos del presente. ¿No es cierto? Entonces, este momento táctico operacional lo que hace, así como lo otro prealimentaba la acción a través de todos sus estudios y sus análisis, hace y retroalimenta. Prealimentado por los distintos momentos, realimenta los distintos momentos para hacer las modificaciones que se van presentando en la coyuntura. En esta cuestión tenemos que destacar que no existe, de ninguna manera existe, una situación, una causa única que se pueda predecir. Es decir, la predicción podría ser si existiera una causa única que mueve a las sociedades. Si no es una causa. Hay una multiplicidad de causas. Y esta multiplicidad de causas, si se quiere, se fundamentan, ¿no es cierto? Se fundamentan en distintas disciplinas científicas, disciplinas sociales y no sociales, con un pensamiento estratégico de la complejidad, en donde se reconozca esta multicausalidad y la necesidad de enfrentar transversalmente, es decir, superando las convenciones analíticas que dividen a las distintas disciplinas científicas a través de la transdisciplinariedad. La prospectiva y la planificación estratégica reconocen la necesidad de un enfoque transdisciplinario, dado que los problemas académicos o los problemas de división académica de las distintas disciplinas no tienen que ver con los problemas de la realidad, que en su complejidad involucra a todas ellas. Por ejemplo, decíamos siempre que un problema de salud es un problema que tiene que encararse desde el punto de vista psicológico, sociológico, desde el punto de vista de la ingeniería civil.
desde el punto de vista, porque hay cuestiones de desarrollo de cloacas, cuestiones arquitectónicas como la vivienda, que tiene que ver con la salud, cuestiones de cloacas que son elementos o herramientas sanitizantes. En fin, quiere decir que cuando, también economistas, porque tienen que ver cuáles son los recursos necesarios, en fin, los problemas de la realidad, decimos nosotros, atraviesan las distintos departamentos del conocimiento. Departamentos del conocimiento, que es una forma de decir, atraviesan a estas disciplinas incorporándolas en una mirada multidimensional que sea capaz de interpretar esos problemas en toda su intensidad, en su profundidad y en sus distintas formas de apreciación. La planificación estratégica que no toma en cuenta la complejidad de la realidad social se queda con una mirada que no es estratégica, que se queda con una mirada que es resolutiva y que lo que resuelve son los problemas estructurados. Falta una ambulancia, hay que comprar una ambulancia. Falta un detector de X, hay que comprar el detector. Los problemas más complejos son aquellos problemas que precisamente de los cuales no se tienen todas las causalidades, no se tienen todas la variedad, o sea, la multiplicidad de variables que lo componen, no se tiene conocimiento de esto. Entonces, en este sentido, proponemos y vamos a disponer siempre de herramientas que nos permita superar ese estado de obsolescencia que muchas veces vive la gestión pública, de ese estado de disfuncionalización por carecer a veces de las herramientas de planificación que modifican todo. Porque una vez que uno tiene estas herramientas, junta los distintos niveles de decisión y entonces puede problematizar y definir los objetivos institucionales que debe perseguir la institución, estableciendo una interdependencia entre las distintas áreas que componen la institución. Muchas veces hay instituciones que no se conocen unos a otros, que no saben cuál es la misión incluso de la institución, que es la razón de ser de una institución, y cuando llega la perspectiva o el planeamiento, allí empieza a reverdecer toda la motivación porque conoce a sus compañeros, escucha a sus compañeros, ve el valor que tiene cada uno de los compañeros y esto transforma las instituciones. Tenemos que transformar las instituciones públicas mediante un conjunto de herramientas, una caja de herramientas que nos permita caminar hacia el futuro que queremos, a ese futuro que va a hacer que la sociedad sea más armónica, que logre políticas, ahora se les llama políticas que sean políticas de Estado. Yo no conozco otras políticas que no sean las de Estado. Las políticas públicas son políticas siempre de Estado. Pero se quiere decir políticas que sostengan una continuidad en el tiempo. Y esto es difícil, porque cada vez más hay pretensiones de grupos dominantes que quieren capturar el Estado para ponerlo a su servicio. Y esto no es posible no verlo. Se lo ve diariamente. Se lo ve en las instancias de inflación, se lo ve en las decisiones judiciales, se lo ve en distintos enfrentamientos a las normas de convivencia que deben regir junto con el derecho positivo, ¿no es cierto?, en un país. Cuando suceden estas cosas, cuando la captura del Estado sobreviene también con base
en políticos o en gestiones que normalmente tienen tal amplitud ética, tal elasticidad ética que un día están en un lado y otro día en otro. Cuando esa elasticidad ética demuestra que no existe la ética, entonces ahí tiene que venir la necesidad de replanteo conjunto de la sociedad respecto de cuáles son los ideales a alcanzar para toda la sociedad. Y esos ideales tienen que definirse y hay varias técnicas dentro del método prospectivo, hay varias técnicas que pueden utilizarse, que no son para una introducción como la que hoy vimos, hay varias técnicas y a la vez hay varias técnicas y formas de desarrollar los planes estratégicos para hacer que la gestión estratégica pública sea eso, sea estratégica en la medida que puede enfrentar las situaciones conflictivas, en medida que puede superar dialécticamente estas situaciones ofensivas que lo que hacen es desagregan a la sociedad en partes enfrentadas. Es necesario superar la problemática social o la problemática que surge de los conflictos que la sociedad presenta a través de una sistematización de la gestión, de las gestiones de gobierno. Las gestiones de gobierno deben alcanzar una alta capacidad y esa alta capacidad tiene que dar como finalidad, tiene que tener como finalidad elevar la calidad de vida de todos los habitantes del país. De todos, no de algunos. Muchas gracias y estamos a sus órdenes en este convenio interesante entre la Universidad Nacional de Lanús y el INAP. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a Alfredo Osorio, muchas gracias a la Universidad Nacional de Lanús y muchas gracias a todos y todas quienes nos han estado acompañando y dejando sus comentarios, sus consultas a través de este chat. En nombre de todo el INAP, del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, les agradecemos nuevamente por el tiempo y por el interés de haber acompañado este webinar en el que hemos escuchado atentamente todo lo que nos ha traído el expositor acerca de qué es la prospectiva y qué nos puede aportar en relación con la planificación estratégica, así que sin duda es una herramienta más que útil para poder pensar desde los distintos ámbitos de trabajo y quedará mucho para seguir trabajando. Así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas y nos encontramos en una nueva actividad.